Muy buenas, saludos cordiales desde España. Mi nombre es David Barco, soy arquitecto tecnólogo, BIM Coach y actualmente desarrollo mi carrera profesional en diferentes empresas y actividades. Una de ellas, y posiblemente a la que más dedicación le doy, es la consultora Berlan BIM, una de las principales consultoras de España, en la que dirijo el apartado de formación y consultoría, asistencia técnica de proyectos, y bueno, realizamos numerosos tipos de actividades y tareas, algunas de ellas relacionadas con el desarrollo de productos BIM, de objetos BIM para fabricantes, y que uno de estos trabajos recientemente ha sido el origen de la elección de esta temática, ¿no? Sobre todo al hilo de la falta de protocolos, de la falta de documentación para desarrollar este tipo de familias. Y bueno, el objetivo de esta charla no es solo presentaros esta información, sino que la hemos preparado cuidadosamente para que sea didáctica, para que la podáis utilizar vosotros en el desarrollo de proyectos de familias, pues aportando nuestro granito de arena de divulgación. Y bueno, entroncando con la divulgación a la que llevamos cierto tiempo dedicando en los últimos años, pues casi de un hobby salió BIM Channel, que es el canal de divulgación BIM, uno de los principales que hay en el mundo latino, en español. Y bueno, la verdad es que llevamos ya varios años con el proyecto y es un gusto el poder dedicarle tiempo a algo que es un hobby, pero que de verdad está ayudando muchísimo al sector y sobre todo a la gente que está empezando a tener esos vistazos rápidos, esas noticias, ese listado de eventos, de listados de formación, que son los que necesitamos como profesionales del mundo BIM. Y bueno, por completar, pues también hay una dedicación importante al desarrollo de formación avanzada de BIM Manager a través del posgrado de la Universidad Europea, que pues no deja de ser una ayuda para sintetizar toda esta formación toda esta información que vamos desarrollando en las diferentes actividades, ¿no? Y bueno, en los ratos libres, en los enormes ratos libres que me dejan el resto de actividades, pues bueno, llevamos la dirección del desarrollo de un programa GES-Project, pero como diría aquel, es mi hijo mayor, este casi anda solo, llevamos más de 10 años con este programa y que no deja de retroalimentar también el resto de trabajos, porque GES-Project es uno de los programas, de los principales programas de soporte para las empresas que trabajan con BIM, y tiene diferentes tipos de protocolos y listados, asistentes, y algunos de ellos relacionados con la temática que estamos viendo. Bueno, entrando ya en la materia correspondiente de la charla, la hemos dividido en 4 apartados. El primero de ellos, pues una serie de recursos que vamos a necesitar para el desarrollo y gestión de familias. Otro de ellos sería lo que hemos denominado el protocolo de uso de objetos BIM. El siguiente apartado sería el protocolo de control de objetos BIM a través de diferentes apartados que, como veréis, están todos interrelacionados. Ha sido muy complicado el dividir la información para que tenga cierta lógica, pero bueno, yo creo que con este planteamiento y sobre todo con algunos de los esquemas que os vamos a entregar, vamos a aclarar bastantes conceptos y bastantes ayudas para este uso y control de los objetos BIM, y terminaremos como siempre con una serie de conclusiones y recomendaciones. Bien, entrando ya en materia a nivel de recursos de desarrollos de familias, lo primero de todo es que tenemos una serie de recursos humanos. Es amplio el debate sobre cuántos roles existen, sobre el número de ellos en función del tamaño de la empresa, del tamaño de los proyectos. Y bueno, nosotros hemos tratado de sintetizar en un cuadro el número de roles necesarios. Por supuesto que esto da lugar a muchísimas interpretaciones y muchísimas discusiones, pero bueno, al final la experiencia en los diferentes proyectos nos ha ido acercando a estos números, donde
Hablamos de que la figura del Information Manager, que explicaremos brevemente a continuación, bueno, pues aparece, es un rol que nos viene a ayudar en la gestión masiva de datos de los proyectos, pero muy ligado a macroproyectos o a empresas con muchísimos trabajadores, con un gran organigrama, ¿no? En cambio, si nos vamos a la figura del rol de contenidos, el gestor de contenidos es un rol que empieza a ser necesario ya en proyectos medios y en estructuras de trabajo en torno a 50 personas, ¿no? Eso no significa que una empresa de 10 personas no tenga un gestor de contenidos, sino que por el volumen de información que va a manejar, empieza a aparecer en estos entornos, ¿vale? Os vamos a dejar, no nos vamos a detener en absoluto en estas figuras de roles. Para eso os vamos a entregar esta documentación, ¿vale? Pero sí que vamos a destacar los principales aspectos del rol de gestor de contenidos. Si estamos hablando de protocolos de familias, este es el rol que va a trabajar, a gestionar, actualizar, modificar, crear tanto las bibliotecas como las propias familias en sí mismo, y por tanto estamos hablando de un rol con conocimientos, debería tener conocimientos muy avanzados de modelado, manejo de programación, preferiblemente pues tener un control sobre APIs, saber realizar macros, tener un entendimiento absoluto en entornos de parametrización, saber gestionar elementos singulares, etcétera, ¿no? Y por lo tanto esta persona entendemos que debería tener una experiencia amplia en el desarrollo de proyectos, 5 años en el sector de la construcción y 2 años en el desarrollo continuo de contenidos, ¿vale? Fijaros en este dato que es realmente importante, porque muchas veces nos dejamos el peso de estas tareas a personas con relativa experiencia. No significa que no sepan hacerlo, sino que posiblemente les falta la optimización. Y en este caso, y lo vamos a ver con algunos ejemplos, es importante llegar a controlar estos aspectos, ¿vale? El Information Manager es un rol muchísimo más ligado a la gestión masiva de datos, ¿vale? Insisto en que os vamos a dejar toda esta documentación, pero en relación con las familias sería el rol que digamos que controla, uno de los principales agentes que controlan los niveles de desarrollo aplicados a cada tipo de familia, ¿vale? Si bien el gestor de contenidos también lo haría, ¿vale? En los macroproyectos o en los grandes proyectos, este rol sería el específico para este tipo de tareas, aparte de todas las numerosas que estamos viendo aquí. Bien, por lo tanto, es interesante matizar esto, porque otro de los roles otra de las tareas del Information Manager sería cómo auditar precisamente este volumen de datos que contienen las familias, ¿no? Es un aspecto crítico que vamos a resaltar en varios puntos de la charla, y para ello necesitaremos unos softwares específicos, una metodología específica. Bien, por lo tanto, para que estos roles puedan ejercer su trabajo de una manera muchísimo más efectiva, pues vamos a necesitar dotarlos de un soporte documental, y vamos a destacar una serie de ellos, ¿no? El manual BIM sería ese documento que tendrían los procedimientos para realizar proyectos, y en este caso los protocolos específicos de desarrollo de familias como los que vamos a ver, ¿no? También el tema de las plantillas, que son fundamentales a la hora de gestionar los contenidos, las librerías, la clasificación, ¿vale? Y sobre todo los estándares. Entonces, dentro de toda esta documentación, uno de los elementos fundamentales que vamos a tener son las matrices de control de elementos, matriz de desarrollo de elementos, que deberán de estar en el BIM Execution Plan de los proyectos, y que formarán parte inherente de esos manuales de calidad, ¿no? Entonces, en este sentido hay una serie de niveles diferentes que, en función de las normativas y estándares que toquemos, variarán, pero sí que hay que destacar todos y cada uno de ellos. No vamos a entrar en detalle, pero sí que vamos a enumerarlos, ¿no? Estamos hablando de los niveles de detalle gráfico, de los niveles de desarrollo de elementos, de los niveles de información, de los niveles de precisión, de los niveles de coordinación, de los niveles de funcionalidad, y para mí el más importante de todos, el nivel de lógica, el logical level,
o como en castellano o en español decimos, el nivel de sentido común, ¿vale? Sí que vamos a matizar algunos de estos aspectos. Nivel de detalle ya lo conocemos, cómo el aspecto gráfico de una familia puede variar, el nivel de desarrollo en el que van apareciendo más elementos específicos de cada una de las diferentes categorías con las que estamos trabajando, ¿vale? Los niveles de precisión en el que estamos hablando de distancias mínimas, holguras, datos mínimos de fabricantes para que funcionen bien las familias, ¿vale? Los niveles de coordinación en el cual las familias se interrelacionan unas con otras, se interrelacionan con diferentes familias de componentes, con familias de elementos del sistema, como podría ser una puerta arquitectónica relacionada, coordinada con un muro estructural de hormigón armado concreto que pueda tener un hueco, pues estarías hablando de ese nivel de coordinación, ¿vale? Pero como decía yo, el nivel de sentido común, el nivel de lógica es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque todos estos protocolos, estándares, reglas que estamos aplicando, lo que no pueden hacer es que nos volvamos locos en la ejecución del proyecto. Es decir, que seamos esclavos de la normativa y no nos dejen avanzar en lo más importante de todo, que son los entregables y sobre todo el cliente, los requisitos del cliente, ¿vale? Por eso es muy importante calibrar todos estos datos que estamos haciendo y negociarlos. Cuando se trabaja dentro de un proyecto en el BIM Execution Plan, hay borradores en los cuales todo esto se apunta y se negocia y se establecen esas reglas de juego, se calibran en la que este nivel de sentido común entra como un factor fundamental en esta negociación, ¿vale? Bien. Por último, hay un nivel que no está desarrollado o por lo menos no se encuentra fácilmente o se encuentra nombrado de otra manera, es el nivel de funcionalidad de una familia, ¿vale? Y nosotros esto lo hemos alineado, lo hemos asociado al nivel de información, inteligencia, nivel de capacidad que tiene una familia de actualizarse, ¿vale? Es un parámetro, es una capa de información realmente interesante, pero que no viene calibrada en ninguna normativa de una... por ejemplo, otro ejemplo sería las zonas de uso o servidumbre que tienen asociados los objetos, ¿no? Por tanto, este nivel de funcionalidad va a ser crítico, especialmente cuando estemos hablando de detección de interferencias, interferencias de uso y de movimiento de los elementos, ¿no? Por tanto, va a formar parte clave del desarrollo del protocolo de las familias a nivel de uso y de gestión. Bien, esta matriz de elementos, para que nosotros la podamos componer dentro de nuestro proyecto y sea realmente útil a la hora de generar familias y de controlar familias, bueno, pues tiene que tener una información clave que ya lo apuntan muchísimos estándares y que, bueno, lo hemos resumido en fases, la clasificación y categorización correcta, masterclass, uniclass, etcétera. ¿Quiénes son los autores responsables? Ojo, que no estamos hablando del gestor de contenidos que hace la familia, sino quién se responsabiliza de la autoría. Es decir, que el gestor de contenidos de arquitectura puede ser una persona, pero a lo mejor el que se responsabiliza es el BIM manager de la propiedad, ¿vale? El uso de modelo asociado, los responsables de la modificación de esos elementos en el proyecto, qué protocolo es aplicado, el nivel asociado con los números correspondientes basados en los estándares correspondientes, si va a tener información gráfica 2D, 3D, ¿vale? Bien. Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos claro los tipos de proyectos, perdón, los tipos de elementos, cómo están clasificados, ahora tenemos que contenerlos, clasificarlos con una información, con una clasificación muy determinada, y estamos hablando de plantillas y librerías, ¿vale? Aquí hay una interpretación muy amplia de esta clasificación, ¿vale? Y podríamos decir que hay diferentes tipos de plantillas que nos van a ser útiles a la hora de clasificar las familias, ¿vale? Podríamos tener las plantillas de empresa, en las cuales nosotros estamos incluyendo los objetos BIM en una plantilla preparada para hacer un proyecto, ¿vale? Estas plantillas pueden ser por disciplinas, plantillas de instalaciones eléctricas, de tuberías, a nivel de estructuras, a nivel de interiorismo, arquitectónico, de obra civil, ¿vale?
O podrían ser plantillas relacionadas con tipologías de proyectos muy concretos, es decir, en una empresa en la que se hacen siempre rascacielos, pues sería lógico que existiera una plantilla de rascacielos, ¿no? Igual que quien hace viviendas unifamiliares o plurifamiliares, o quien hace naves industriales, ¿vale? De la misma manera aparecen otro tipo de plantillas que son muy asociadas con los clientes, ¿no? Es decir, si tú haces proyectos para hospitales con una propiedad muy concreto, normalmente ese cliente va a tener unos estándares determinados y va a tener unas bibliotecas, unas librerías específicas para ese cliente, ¿no? Otro ejemplo muy claro son pues las franquicias, ¿no? De restauración, de logística, de centros comerciales, etcétera, ¿no? Otro tipo de plantillas que son bastante utilizadas y que nos ayudan mucho a sintetizar la información de los contenidos BIM son las de contenedores, ¿no? A mí me gusta llamar estas también las de supermercado, ¿no? Porque son esa imagen en las que nosotros podemos pasar por diferentes secciones, buscamos un objeto determinado en una sección determinada. Si no existe ese objeto, ¿a quién se lo pedimos? Al gestor de contenidos, y que es el que se va a encargar de suministrar la familia correspondiente en la sección correspondiente para que en proyectos futuros la tengamos disponibles, ¿no? Otro complemento de plantilla que nos ayudaría bastante, acogiéndonos a la definición del UCA BIM Protocol, no son los assemblies, ¿no? Ensamblajes, ¿no? Que ese conjunto de familias que interaccionan y crean un detalle constructivo que nos puede ayudar bastante a ahorrar bastante tiempo en aplicarlo en diferentes proyectos, ¿no? Un ejemplo de ensamblajes sería, por ejemplo, el tener una habitación completa un espacio completo con todas las librerías y con todos los detalles incluidos dentro de ella, ¿no? En este sentido, por ejemplo, SmartBIM tiene una biblioteca de espacios realmente interesante, ¿no? El único inconveniente que vemos con el tema de las plantillas es la gestión, la actualización. Mantener todas esas plantillas va a llevarnos un número de horas realmente importante, y para ello vamos a necesitar personal dedicado como el gestor de contenidos o como el BIM Manager, que tenga tiempo, reservas de tiempo para realizar todo este tipo de tareas, ¿no? Por lo tanto, pasando del ejemplo de las plantillas a las librerías, tendríamos ciertas equivalencias, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en las librerías nos vamos a encontrar con las librerías que nosotros hemos organizado, ¿no? Las que llamamos de empresa, las que nos suministran los propios desarrolladores, ¿no? Las bibliotecas que puedan venir de empresas, de bancos de precios, de catálogos de precios, que ya han empezado a desarrollar familias genéricas realmente interesantes, ¿no? Como las que han desarrollado el Instituto Tecnológico de Cataluña, ¿no? Que tienen pues bibliotecas de familias genéricas que están listas para insertarlas en proyectos y que luego puedan evolucionar a futuro, ¿no? Bien, o las bibliotecas de fabricantes. Bueno, aquí abrimos un melón realmente gigantesco, porque las bibliotecas de fabricantes están directamente relacionadas con los suministradores de familias a través de páginas de descarga, cuestión que, pues bueno, es realmente complejo el saber dónde está, pero, desde dónde descargarnos a nivel óptimo, ¿vale? Nosotros vamos a proponer una serie de escenarios, pero al final es importante hacer una investigación de las tipologías, ya no solo por el portal, sino las que en determinados tipos de portales desarrollan las familias con una filosofía determinada, y hay que buscar esa filosofía afín a nuestra forma de trabajar y evidentemente que cumplan con los requisitos mínimos de calidad, ¿vale? Bien. Para que toda esta estructura de información tenga un soporte dentro de nuestra estructura de datos general, pues tenemos que tener una estructura de carpetas. Ya sabemos que tenemos dos tipos de estructuras de carpetas, ¿vale? Estamos enfocándolo desde el punto de vista de las familias, ¿no? A nivel del servidor vamos a tener una serie de carpetas que guarden todas nuestras plantillas y librerías que hemos comentado hasta este momento, y dentro de los propios proyectos vamos a tener una serie de carpetas específicas para lo que serían las familias desarrolladas o aplicadas dentro de esos proyectos, ¿no? Entonces va a ser muy importante que esta clasificación de carpetas y su nomenclatura pues tengan una serie de criterios que nos ayuden a desarrollarlo, ¿no? Aquí empiezan a aparecer herramientas de software que nos ayudan, ¿no? Porque crear todas estas estructuras y replicarlas no es sencillo. Entonces hay
softwares como Create Folder, basado en Excel, ¿no? O el programa Total Commander, ambos gratuitos, que nos ayudan a replicar estructuras de carpetas, o el programa GESproject en su versión gratuita LT, que también tiene esa posibilidad de crear o replicar sistemas de carpetas predefinidos, ¿no? Bien, estamos aludiendo antes a las páginas de descargas y nosotros, bueno, hay amplias recopilaciones sobre esto. De hecho, en el programa GESproject, en la versión gratuita LT, tenéis disponibles un amplísimo listado con más de 30 sitios web diferentes de descargas de contenidos. Y nosotros aquí hemos traído los que hemos visto, hemos localizado, que son pues los más utilizados o nombrados, ¿no? Y sobre estos destacaríamos algunos como BeamObject, como Beam & Co, como Beam Tools de Chile. Aunque nosotros particularmente nos gusta la página especializada de contenidos desarrollados en español de Bimética, por ser una de las casas comerciales, por decirlo de alguna manera, que prima mucho la calidad y sobre todo está validada por los propios fabricantes, ¿no? Hay muchísima homogeneidad en los diferentes tipos de contenidos y la verdad es que tienen un catálogo realmente amplio. Pero bueno, cualquiera de las que están aquí tienen también mucha información y, como os decía antes, al final prima la filosofía para nosotros. Nuestra filosofía de trabajo está muy alineada como trabaja Bimética, por lo tanto nos ha gustado esa página de descargas, ¿vale? Para poder completar todo lo que estamos hablando necesitamos, como no, software para aplicar, desarrollar, revisar, gestionar, auditar familias, ¿no? Evidentemente el software de modelado va a condicionar absolutamente la forma en la que nosotros trabajemos con los objetos BIM. En mi caso en concreto, nosotros estamos especializados en la generación de contenidos en Autodesk Revit, por su estandarización a nivel mundial y la capacidad de trabajar y tener mucha más versatilidad a través de la plataforma Navisworks, que permite generar otros formatos que son muy interoperables con prácticamente cualquier tipo de software, ¿no? De tal manera que, bueno, como decíamos, ese software de modelado condiciona todo, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es cuándo vamos a desarrollar contenidos para entornos de edificación, para entornos de obra civil, para entornos de fabricación o interiorismo. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de elementos específicos con mucho calibre, pues podríamos estar hablando de entornos como Inventor, como SolidWorks. Y si estuviéramos hablando, por ejemplo, de entornos de fachadas, estaríamos hablando de SolidWorks, CATIA, ¿vale? Si habláramos de edificación en general, pues por Revit, Archicad, Allplan, en fin, al final esa es una estrategia realmente importante a calibrar, ¿vale? Para gestionar información y sobre todo grandes datos, gran cantidad de datos, pues evidentemente el software más importante que tenemos son softwares de bases de datos. No nos confundamos. Estamos hablando de Excel, Access, SQL, es decir, si movemos gran cantidad de información con muchos modelos o con muchas familias y queremos trabajar sobre ellas, debemos de trabajar en estos entornos de bases de datos. Y por supuesto algo que conecte muy bien con ellos, ¿no? Tenemos Dynamo o otras soluciones que vamos a ver, ¿no? A nivel de revisión de familias tenemos muchísimas herramientas, destacando pues a herramientas de revisiones habitual como Navis, Revitso, Tecla Insight. Ojo que aquí hablamos, tienen que ser, ya pasamos por el filtro del IFC, ¿vale? Para auditar, si estamos trabajando dentro del entorno de auditorías, Revit Model Review, o si ya estamos en otros entornos, pues Navisworks, o si volvemos a IFC con Solibri y demás, ¿no? Bien, por lo tanto, es muy importante trabajar esta interoperabilidad y vamos a chequear los softwares que nos van a dar un nivel extra de productividad, ¿vale? Evidentemente estamos hablando aquí de trabajar con programas paramétricos, no lo alineemos con diseño paramétrico, porque al final estamos hablando de manipulación paramétrica a nivel de diseño o a nivel de datos, que es lo que nos está interesando en este caso. Bueno, evidentemente, si estamos hablando de una familia en la que podemos generar múltiples diseños adaptativos, pues evidentemente, claro que estas herramientas nos van a ayudar bastante. Pero aquí las hemos traído sobre todo por el dato, ¿vale? Entonces tenemos las clásicas como Grasshopper, Dynamo,
¿vale? Pero es interesante saber que Dynamo tiene una plataforma extendida que se llama Dynamo Studio y que nos va a permitir trabajar sobre muchísimos más elementos, ¿no? Y luego, dependiendo también del tipo de familia que trabajemos y del uso BIM que esté asociado a esa familia, vamos a tener diferentes tipos de complementos asociados a todos estos plugins, ¿no? Para explotar, llevar a un nivel superior la gestión de los datos, tenemos una serie de plataformas que están denominadas integración de datos, en el que, bueno, la más conocida o la que más se está desarrollando es la de Flux, pero en nuestras investigaciones hemos encontrado otra serie de plataformas como Cloud, ESI, en el que, por ejemplo, ahí se trabaja bastante con CFD, ¿no? Con dinámica de fluidos, y que, como os decía, dependiendo de la tipología de las familias, podría ser interesante el trabajar con este tipo de plataformas. Aquí estamos hablando de simulaciones de comportamiento de familias, pero si estuviéramos hablando de fabricación, de cálculo estructural, de diseño, de tensiones en elementos de fabricación, pues esta sería una herramienta realmente importante, ¿no? Si lo que queremos ver es una analítica de familias o de comportamiento o de integración de múltiples familias en múltiples proyectos, una posible opción sería Microsoft Power Business Intelligence, que está llamada a ser una de las plataformas más interesantes a nivel de gestión de Big Data. Y ojo que cuando estamos hablando ya de gestión de familias en múltiples proyectos, estamos acercándonos ya al Big Data, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar ahora ya, una vez tenemos los recursos necesarios, vamos a trabajar con el desarrollo del protocolo, ¿no? Nuestro protocolo de creación y uso de objetos BIM está directamente relacionado con los estándares de calidad de la naturaleza que sea, ISO 9001, ecodiseño, riesgos laborales, ¿no? Si hay certificaciones en nuestro entorno de trabajo, BRID, Lean, si se están aplicando metodologías Lean, IPD, es decir, todo eso va a influir directamente en la forma de generar las familias, ¿no? Por supuesto, puede existir un estándar de país, ¿no? O un estándar, una guía, pues como la EC BIM Protocol, como pues, la normativa Handbook de Nueva Zelanda, etcétera, ¿vale? Pero es muy habitual que en nuestro entorno, en el entorno latino, en el entorno español, pues no existan protocolos específicos, sino que sean muy genéricos, y cuando estamos hablando de familias no hay nada aplicable, ¿no? Entonces, no existe un estándar mundial para todos estos, por lo tanto, si quisiéramos aplicar un estándar BIM, tendríamos que acogernos a estándares desarrollados, y nosotros recomendamos el BIM Forum Specs como referencia de niveles de modelado, o el NZ Handbook, a nivel pues eso, de especificaciones muy sencillas y muy detalladas, ¿no? En español están las guías UBIM, pero se quedan a un nivel todavía superior. Se espera que en los próximos meses va a salir la versión 2.0, en la que esperemos que salga soporte en este estilo, ¿no? Por lo tanto, podríamos encontrarnos con estos estándares, y por supuesto tendríamos estándares de clientes que en muchos casos pueden ser desarrollados de una manera muy, como diría, que hay que tener mucho cuidado con los estándares de clientes. Vamos a aclarar este concepto. Dependemos directamente del nivel de madurez de nuestro cliente. Es decir, que un cliente, un promotor que acaba de hacer una implementación BIM y no tiene un BIM Coordinator, un gestor, un BIM Manager con una experiencia suficiente para desarrollar los protocolos de cliente, podríamos tener un serio problema a la hora de exigencias, ¿no? Por lo tanto, es realmente importante que el estándar que cree el cliente, que lo solicite, esté consolidado y esté enfocado en la productividad, en la claridad, en la eficiencia, ¿vale? Ahí nosotros podemos ayudarle, porque como hemos ya comentado, el cliente debe de lanzar un BIM Execution Plan o unos documentos de requisitos de inicio de proyecto, los EIR, ¿vale? Los debe de lanzar antes de arrancar con el proyecto. Por lo tanto, ahí ya tendremos la primera opción de calibrarlo con ellos. Y hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, o por ejemplo intentar replicar estándares de un proyecto a otro de forma idéntica,
cada proyecto tiene muchas singularidades, por lo tanto, todas estas especificaciones tenemos que recogerla y es muy importante que los interlocutores de clientes tengan experiencia y tengan esa generosidad de ayudarnos a que todo esto podamos aplicarlos. Ellos son los primeros beneficiarios si nos ayudan a nosotros a poder aplicar y desarrollar, en este caso, los contenidos de una manera eficiente dentro del proyecto, ¿vale? Por lo tanto, si llegamos ya a un estándar de desarrollo de familias, podríamos decir que este es un estándar interno que hemos desarrollado nosotros. Al final tenemos un proceso, una serie de tareas con unos requisitos iniciales y un requisito final, ¿vale? Y a través de todas estas tareas iremos generando, controlando nuestras familias, ¿vale? Nosotros lo hemos establecido en una serie de pasos y también lo que hemos hecho ha sido pues daros una serie de recomendaciones, unos criterios generales, son de mucho sentido común, pero que no viene mal recordarlos. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con familias, tenemos que tener la información controlada, que la información que haya sea la necesaria, ni más ni menos. Debe de estar actualizada, ¿vale? Esas familias, si queremos que sean versátiles y sobre todo que nos sirvan a futuro, deben de tener un comportamiento inteligente y sobre todo basado en parámetros, ¿no? Y que sepan hacer muchas más cosas que no solo resolver un aspecto gráfico o un dato muy puntual, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener nuestras familias adaptadas a diferentes niveles de desarrollo, que tengan esa versatilidad para poderlos aplicar en función de los requisitos del cliente, ¿no? Y que sean polivalentes, ¿vale? Evidentemente, cumplir con todos estos requisitos requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo y de mucha experiencia por parte del gestor de contenidos, ¿no? Por lo tanto, otra serie de criterios es que tenemos que priorizar las familias controladas por nosotros mismos. O por lo menos familias que, aunque sean de terceros, han pasado por nuestras auditorías, ¿no? Entonces, es importante que esas plantillas y librerías que vamos generando internas vayan aumentando en lo que son nuestras propias familias, ¿no? Las familias de la empresa, ¿vale? Sí que es cierto que estamos haciendo un trabajo que el mercado irá creándolo poco a poco. Llevamos pocos años con gestión de familias, ¿vale? Seguro que dentro de 10 años habrá ya un estándar globalizado, común y validado por todos los usuarios y mucho el trabajo que hemos hecho, pues bueno, se habrá quedado ahí entre medias. Al final es un trabajo que nos habrá ayudado en este momento y por lo tanto siempre va a ser un trabajo útil. Y no solo eso, sino que cuando estamos trabajando con el desarrollo de familias, estamos generando un conocimiento y un control que nos va a ayudar en todo lo que es el desarrollo y la vida útil de los proyectos, ¿vale? Bien, otro criterio importante son tener claras las fuentes fiables de familias, ¿vale? Comprobar estas integridades, eso lo vamos a chequear también en el proceso. Bien, tenemos que tener ayudas, tablas de planificación que nos ayuden a categorizar o tener controlados los datos de las familias, saber gestionar grandes volúmenes de familias, no solo a través de los lookup tables, ¿no? De los catálogos de familias, sino tener localizados los plugins de gestión de familias más eficientes, ¿no? Aquí os dejamos alguno de ellos y luego veremos algunos otros, ¿no? Y sobre todo, saber de forma rápida cuáles son los principales criterios de calidad que debe tener una familia sí o sí. Es decir, tenemos que cuidar el exceso de definición de elementos, lo que llamamos el sobremodelado, ¿vale? Igual que el inframodelado, ¿vale? Es decir, hay situaciones en las que hay que saber calibrar todo eso, igual que hay que saber sustituir un elemento 3D por un elemento 2D, que nos da mucha información, pero que a su vez agiliza la vista de planos y reduce el peso de las familias, ¿vale? Hay que huir de los parámetros excesivos, pero claro, hay que tener un mínimo de parámetros, ¿no? Conseguir ese equilibrio se consigue a través de la experiencia, ¿no? La nomenclatura que utilizamos de los propios parámetros, ¿no? El tamaño de las familias, tenemos que establecer un peso máximo en el que, bueno, hay determinados tipos de recomendaciones manuales que hablan de 500K como un peso bastante óptimo, pero claro, también depende del tipo de familia, es decir, no podemos exigirle 500K a una familia de ascensores en el que están muchos componentes ahí incluidos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que una familia de una silla o de un mobiliario pequeño, pues no debería de subir de esos 500K que estamos comentando, ¿no? ¿Vale? Y un tema muy importante, límites de tiempo en planificación.
en búsquedas, en realización, en revisión. No podemos dedicarle eternamente tiempo a todos estos trabajos, ¿vale? Bien, voy a sintetizar esta última parte porque, como digo, al ser un protocolo y un proceso, los tenemos todo integrados, ¿no? Entonces, entrando ya en lo que sería el propio proceso, el inicio del proceso, pues había una primera parte en el que dentro del proyecto identificamos las familias necesarias. Esta identificación nos podemos apoyar en listados o checklists, ¿vale? Pero necesitamos de todos los expertos que trabajan en el proyecto, proyectistas, calculistas, para que el inventario de las familias a aplicar en el proyecto sea el que tiene que ser, y no solo eso, sino que incluya toda la información de productos necesarios, ¿vale? Luego ya vendrá la búsqueda dentro de nuestras propias bibliotecas de empresa, que si está bien actualizada, pues deberían de estar allí, y si no, tendremos que hacer la búsqueda dentro de otros entornos, ¿no? Si no existe o entendemos que procede generar el diseño de la familia, aquí aplicamos un subproceso o otro protocolo que sería el protocolo de control de capas o control de grados de información de una familia, que lo veremos a continuación, ¿vale? Bien, en esa generación de diseños de familias sí que es importante que cuando tenemos muchas familias empecemos por las más complejas, porque es la que más, al destriparla, al planificarla, al crear nuestro proyecto de familia, es la que nos va a dar más información y posiblemente la que nos ayude a luego generar familias más sencillas dentro del proyecto, ¿no? Tenemos que elegir muy bien la forma de los planos de referencia, protocolos, pero bueno, todo esto lo vamos a ver luego un poquitito más con detalle, ¿vale? Esa familia que hemos elegido o que hemos diseñado tenemos que validarla. Y para validarla tenemos que tener nuestro checklist en el que tendremos el idioma validado, la versión de desarrollo, los niveles apropiados, el nivel de anidamiento de las familias, el nivel de visibilidad. Todo esto, validando toda esta familia, estará lista para ser insertada. Tenemos herramientas que nos vayan a ayudar a validación, como hemos hablado, como Revit Model Review, el que nosotros podríamos crear un protocolo de validación de familias y que podríamos aplicárselo a un chequeo general de familias, ¿vale? Aquí hay otras herramientas como Rashford Tools, que tiene un proceso de validación de aplicación de parámetros, que es muy interesante, u otras aplicaciones como BIM Manager Suite, ¿vale? O Smart Browser Manage de Tools for Revit, de AgaCAD, en el que, bueno, nos permiten hacer una serie de validaciones y gestiones de familias realmente potentes e interesantes, ¿vale? La inserción en el proyecto lo podemos hacer de manera puntual o de manera masiva, igualmente con otros plugins o herramientas. Incluso podemos instalar plugins de fabricantes que nos permiten la inserción directa, como Vinojet o Viranco, ¿vale? Pero también tenemos otras herramientas que son súper interesantes. En este caso hay una herramienta que se llama JO Tools de Juan Osborne, en el que tiene la herramienta Transfer Single, que nos permite pasar de un proyecto a otros, pero podemos llegar a nivel de ejemplar, ¿vale? Perdón, a nivel de tipo, con lo cual, en vez de traernos todos los muros de un proyecto, podríamos pasar un muro específico, una puerta específica, un tipo de puerta, con lo cual es una herramienta realmente interesante y lo más interesante es que es gratuita, ¿vale? Bien, tenemos un tema que es la edición o modificación de estas familias, es decir, cuando estamos con el curso, el desarrollo del proyecto, pues tiene que haber un protocolo para modificar. Está directamente relacionado con el de validación cuando creamos una familia. Pero lo más importante es que hay que hacer pruebas de inserción en el proyecto. No podemos insertar directamente una familia nueva sin haberla probado previamente en otro entorno del proyecto de producción. Esto es tan sencillo como coger el proyecto y decirle guardarle como prueba, ¿vale? Hacemos esta prueba de inserción y cuando todo es correcto podemos ya cargarlo en producción. Es muy importante porque esto puede ayudarnos a eliminar problemas de producción en el proyecto, ¿vale? Y a futuro, todas nuestras familias, lógicamente, tenemos que gestionarlas y mantenerlas, en el que de nuevo aparecen herramientas, como ya hemos visto, como Smart Browser, como BIM Manager Suite o RF Tools, en el que tenemos bastantes herramientas para trabajar
Incluso, pues bueno, aparece Family Utility, que es otro gestor que lo podemos encontrar en las apps de Autodesk, que están específicamente desarrollados para estas herramientas, ¿vale? Para finalizar el análisis que estamos haciendo, ¿vale? Hemos hablado del uso de objetos BIM, pero también vamos a hablar ahora del control de la información que tenemos dentro de los objetos BIM, ¿vale? Para ello debemos de tener muy claras la naturaleza de clasificación de los objetos BIM, ¿vale? Todos conocemos este mapa de elementos en el que nosotros consideramos que sobre el mapa que propone Autodesk faltaban dos elementos críticos. No están clasificados como tal, pero nosotros no podemos entender hablar de elementos sin incluir los elementos espaciales, habitaciones, espacios, zonas, superficies, ¿vale? Áreas, y los elementos de presentación como vistas y planos, ¿no? Porque al final todos ellos van a tener singularidades, van a existir familias específicas relacionadas con estos entornos, y aunque no sean familias específicas, son elementos que sí que tenemos que trabajar con ellos de una manera intensa, porque están y afectan directamente a la gestión de las familias, ¿vale? El otro elemento que afecta directamente a las familias a nivel de control de información son los parámetros. Hay que hacer un trabajo muy intensivo de control, de análisis, de funcionamiento de todos y cada uno de los posibles parámetros que vamos a tener tanto a nivel de proyectos, ¿vale? Como a nivel de familias, como a nivel de sistemas, ¿no? Por lo tanto, cómo afecta a cada uno de ellos, cuando son compartidos y cuando no son compartidos, cuándo salen en tablas, cuándo no salen en tablas, en etiquetas y no en etiquetas, si se adaptan a un idioma o no, etcétera, ¿vale? Todos estos, este nivel de comportamiento tenemos que trabajarlo de manera muy importante para que cuando tengamos que arrancar un proyecto sepamos elegir qué tipo de parámetro es el necesario en cada momento, ¿vale? A nivel de parámetros hay varias iniciativas que nos van a ayudar a generar un mayor control sobre los parámetros, ¿vale? Dos de estas iniciativas son el National BIM Standard del Reino Unido, en el que ya hay un sistema de parámetros compartidos para quien quiera crear familias que cumplan con los criterios y los estándares de National BIM Standard. Yo le aplico, cargo esos parámetros compartidos y por lo tanto estoy cumpliendo con esos requisitos, con esos criterios, ¿vale? Y hay otra iniciativa global que se llaman Open Shared Parameters, en la que se puede colaborar y te puedes descargar estos parámetros compartidos y muy interesante, puedes hacer un filtro específico del grupo de parámetros o el grupo de datos que quieres descargarte, ¿vale? Y la verdad es que por aquí yo creo que van los tiros de hacia dónde debería ir el mercado, hacia donde deberíamos de ir los usuarios para empezar a tener un lenguaje común. Es cierto que esto está en inglés, ¿vale? Y los hispanohablantes pues tenemos siempre la misma duda. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a traducir todo lo que ya está hecho y está muy bien hecho o lo generamos desde el principio? Bueno, a lo mejor tenemos un sistema intermedio en el cual podría existir dentro de estos Open Shared Parameters algún sistema de traducción y que se trabaje con lo que ya exista, ¿no? Pero evidentemente es una plataforma colaborativa y se pueden proponer este tipo de ideas, ¿no? Bien, llegados a este punto, estamos llegando a lo que nosotros le llamamos nuestro pequeño hijo, ¿no? Es decir, gracias a este trabajo que hizo Bimética en su día, que lo denominó grados de información de los elementos, nosotros dimos un salto a lo que hemos llamado capas de información, ¿vale? Pero que tiene una similitud realmente grande entre capas y grados, ¿no? Estamos hablando de que existen diferentes capas que nosotros podemos tener dentro de una familia. Todas y cada una de ellas, si las aislamos, son importantes, pero lo difícil es tener un equilibrio de todas ellas y cómo optimizarlas, sobre todo pensando en un futuro, en cómo se actualizan estas familias, cómo evolucionan en función de los niveles de detalle, la actualización de contenidos dinámicos, etcétera, etcétera, ¿no? El cambio de idiomas dentro de las plantillas, perdón, dentro de las familias, ¿vale? Entonces, nosotros hemos transcrito esas capas en este
En estos cuadros de Excel hemos denominado cada una de las capas, las hemos puesto un nombre relacionadas con posición, esqueleto, componentes, subcomponentes, información, inteligencia, grafismo a nivel de simbología y grafismo a nivel de visibilidad. Cada una de ellas tiene una subdivisión para tener controlado cada tipo de familia y una aplicación o descripción de cómo debería de controlarse esta capa de datos, ¿no? Este grado de información, ¿vale? Bien, como comentábamos, esta información la tenéis disponible, os van a hacer llegar un PDF con toda esta información recopilada, ¿vale? Y de nuevo vamos a destacar solo los puntos críticos de este proceso, ¿no? de control de grados de la información. Bien, si estamos hablando del control de posicionamiento o ubicación de las familias, en este caso estamos hablando de cómo una familia se ha generado pensando en si va a ser basada en muro, en techo, en suelo, en cubierta, en genérica, en niveles, en línea, en cara. No tiene ninguna relación, es genérica, ¿vale? Por lo tanto, dependiendo del tipo de familia va a tener una serie de comportamientos asociados. Por lo tanto, este control es bastante importante. Aquí nosotros hemos incluido las familias adaptativas. ¿Por qué? Estas familias basadas en nodos tienen un comportamiento muy especial y, lógicamente, afectan al posicionamiento, a la ubicación de estos elementos, ¿no? Al ser familias cuyo punto base son los nodos, estos nodos pueden orientarse, girarse, alinearse. La verdad es que es un nivel, digamos, muy avanzado, es un nivel bastante avanzado de uso de familias, pero que si conocierais el blog de Alfredo Molina, ¿vale? Planta 1, la verdad es que todos nos preguntaríamos qué hacemos que no estamos trabajando con componentes adaptativos. Posiblemente no lo hacemos porque requieren un nivel de evolución, un nivel de madurez en BIM realmente importante, no para hacerlas, porque conceptualmente son sencillas, sino para ser capaz de proyectarlas, de desarrollarlas, de planificarlas y de aplicarlas, ¿no? Ahí en este blog lo vais a poder apreciar, ¿vale? Pero es muy importante. En este nivel de control, determinados tipos de familias deberían de realizarse con esta sistemática, ¿no? Pórticos que se van adaptando estructurales a un terreno, estructuras aladeadas y complejas, en fin, son muchos los ejemplos. Bien, si pasamos al siguiente, después de la ubicación, la creación de la familia es realmente importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este sentido estamos hablando en este punto estamos hablando del esqueleto, cómo se controla los diferentes elementos que se van a crear, cómo se mueven, cómo interaccionan, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de los planos, de las líneas, de los niveles, de los nodos, que son realmente importantes, ¿no? Aquí los reviteros estamos bueno, cuando salió la versión 2017.2 se introdujo una mejora que los que trabajamos con familias, pues la verdad es que nos ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque permitió nombrar los planos, que apareciera el nombre en las propias vistas de trabajo, y no solo eso, sino que pudiéramos utilizar el color en los planos de trabajo. Entonces esto nos permite asignar prioridades y establecer diferencias entre diferentes elementos de referencia, y por lo tanto estamos generando unas plantillas mucho más potentes a la hora de su gestión y su modificación, ¿vale? También en este punto destacamos los parámetros auxiliares, es decir, no todos los parámetros deben de tener nombres larguísimos, sino que a veces para construir una familia solo necesitamos determinados tipos de relaciones geométricas o fórmulas. Entonces aquí aparecen parámetros auxiliares muy pequeñitos, A1, que se denominan de este tipo, A1, A2, W, etcétera, ¿vale? Que sirven para eso precisamente, ¿no? Para que no tengan nombres gigantescos y ayudan a construir, ¿vale? Bien. A nivel de control de elementos y componentes, estamos hablando ya de los aspectos físicos, es decir, si yo estoy creando una puerta, ¿vale? Una puerta al final, si yo tengo que hacer la hoja de la puerta, pues ese es el elemento físico, el elemento tangible que se puede tocar, que se puede chocar de la familia. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un esfuerzo importante de si vamos a trabajar por componentes y o subcomponentes.
Nosotros entendemos que debería ser así. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un mayor nivel de versatilidad en las familias, ¿vale? Si nosotros aquí hemos traído un pequeño ejemplo de unas familias que hemos hecho para una casa comercial aquí en España, Sillas Enea, en el cual pues una simple silla la podíamos haber generado a través de determinados barridos, fundidos, etcétera, ¿vale? Pero lo que se hizo fue despiezarlas y crear subcomponentes, unas estructuras de patas, unas carcasas y un asiento, un color de asiento diferente. ¿Qué significa esto? Que con una misma carcasa yo podría tener diferentes estructuras o con una misma estructura podría tener diferentes tipos de carcasas con diferentes tipos de colores, ¿vale? De esta manera, el nivel de ayuda es importante porque nos da un nivel de precisión bastante interesante. ¿Vale? Nos da una capacidad de gestión, reduce los tiempos de modelizado, aumenta los de planificación, pero a medio y largo plazo tenemos familias más eficientes y sobre todo centralizamos mejor la información y tenemos una capacidad de control de los subelementos realmente importantes, ¿no? Aquí trabajaremos con la anidación de familias, ¿vale? Y la anidación de parámetros o la asociación de parámetros para poder controlar todo esto y llevarlos incluso al proyecto, ¿vale? Si seguimos avanzando tendremos un control de la información, ¿vale? Este control de la información, hablamos de los datos lógicos, de geometrías, anchos, espesores, materiales, los datos de identidad específicos de las familias, ¿vale? Y los datos de usos relacionados, los usos BIM que podrían estar relacionados con esta familia. Si avanzáramos, estaríamos avanzando ya en el nivel de madurez de las familias y entraríamos en el control de la inteligencia y el cálculo, en el cual aquí ya podemos dotar de un cierto comportamiento a las familias, condiciones, fórmulas, límites, restricciones, y si estuviéramos ya en el ámbito de cálculo de familias estructurales o de familias de instalaciones, podemos integrar conectores o elementos que cuando se exportan a Excel se puedan integrar con otro tipo de cálculos o programas que nos ayuden a que el uso de esas familias sea muy eficiente en este tipo de usos, ¿no? Para finalizar este nivel de control, estamos hablando del grafismo, ¿no? De nada nos sirven familias con unos elementos de modelo magníficos y con un nivel de datos perfectos si luego cuando vemos su representación en planta o en alzado queda feo a nivel de grafismo, ¿no? Entonces es importante que estas familias tengan un correcto nivel de simbologías y un correcto nivel de visibilidad de los elementos, sepamos encender, apagar los elementos, optimizar el peso, es decir, como decíamos antes, a veces un elemento en 3D nos interesa que se vea solo en 2D porque nos ayuda a reducir el peso, la adaptación a los diferentes tipos de escalas, ¿vale? Entonces, trabajando con todos estos conceptos, podríamos llegar a generar plantillas de familias, ¿no? Que esto nos va a ayudar a futuro a crear nuevas familias de una categoría correspondiente de una manera muchísimo más eficaz, ¿vale? Por último, y no menos importante, tendríamos que tener un control de nomenclaturas de familias, ¿vale? Hay mucha literatura relacionada con todo esto. Evitar nombres largos, intentar ir siempre de lo general a lo particular, buscar si se incluye o no se incluye el nombre de la categoría en el tipo, en la familia. Bueno, nosotros hemos tratado de reducirlo en un Excel, en una guía de nomenclaturas que entendemos que es lo más importante, ¿no? También hemos plasmado aquí en este ejemplo, ¿no? De cómo tenemos nomenclaturas que funcionan, digamos, las familias estándares que vienen cargadas en los programas y cómo una correcta clasificación de la información. Primero, el trabajar con mayúsculas nos da una diferencia con los elementos del sistema, ya me habla de que es algo trabajado, ¿vale? También las bases de datos, las bases de precios trabajan mucho con el sistema de mayúsculas, elimina también el hecho de ponerle símbolos de tildes, de puntuaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, esos criterios se empiezan a sentar de esa manera, ¿vale? Pero debemos de llevarlos al nivel máximo de control de nomenclatura. Es decir, esta tabla deberíamos de tenerla casi como impresa al lado de nuestros ordenadores porque nos ahorraría muchísimos problemas, ¿vale?
Esto deberíamos de aprenderlo casi como un mantra en los cursos de Revit nivel 1, en los cursos de BIM nivel 1, y es trabajar con una buena sintaxis, con unos criterios lógicos de nomenclaturas, ¿vale? Deberíamos de hacer un gran acuerdo universal de cómo nombrar las familias y los objetos dentro de los proyectos, y nos ahorraremos un tremendo problema en la gestión e interpretación de los mismos, ¿no? Entonces, hay muchos criterios que provienen de sistemas aprobados. Es decir, muchas veces se dice, oye, si hablamos, si ponemos decimales, no decimales, o si ponemos formatos en las unidades. El otro día me decía una persona en una consultoría, dice, pero ¿por qué me preguntas esto? El sistema internacional dice que centímetros es cm sin punto. ¿Por qué me dice si va con punto o si va sin punto? ¿O por qué mayúsculas en minúsculas? Dice, eso es un sistema internacional y ya está diseñado de una manera determinada. Digo, hombre, pues tienes toda la razón del mundo. Bueno, pues muchas veces pasamos por alto estos criterios ya escritos, ¿no? Y tenemos que recordárnoslo en una hojita como estas, en la que, pues como tenemos aquí, hablamos de sintaxis, hablamos de criterios generales, hablamos de criterios relacionados con unidades, hablamos de criterios relacionados con los parámetros, con las vistas, con los grupos, con los materiales, con las subcategorías y con los específicos de cada objeto con su categoría en particular, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera podríamos llegar a una serie de conclusiones que son, es muy importante disponer de los recursos humanos cualificados para gestionar las familias, ¿vale? Con los años de experiencia necesarios. Hay que elegir adecuadamente tanto el software de desarrollo de las familias para el uso específico, ¿vale? Con la disciplina específica, al igual que cómo vamos a editar o a actualizar esas familias. Hay que interiorizar el sistema de desarrollo de las familias y si el gestor de contenidos se especializa y continúa con su tarea, va a ser el más capacitado para poder desarrollar este tipo de trabajos, ¿vale? Hay que crear nuestra auditoría. Este protocolo que hemos visto tenemos que tenerlo a mano para cuando tenemos grandes volúmenes de información, incluso tener nuestras propias plantillas de contenedores que aunan todo el trabajo que estamos hablando. Pero es igual de importante actualizar estas plantillas y tenerlas correctamente clasificadas. Por supuesto que por los años y la versión de los programas, ¿vale? Si son versiones de fabricante, si eres un fabricante, hay que saber elegir la versión mínima del programa más extendido. Es decir, si yo ahora desarrollo una familia en Revit 2018, condiciono a que solo se pueda utilizar con Revit 2018. Trabajemos con Revit 2016, que es la versión más implantada a día de hoy en el mercado, ¿no? Si me voy muy hacia atrás, si me voy a Revit 2013, estoy utilizando herramientas que están muy desfasadas y no voy a tener todo el potencial que necesito, con lo cual hay que buscar ese equilibrio para facilitar la compatibilidad con el uso de herramientas actualizadas, ¿vale? Y para finalizar, pues disponer, como decíamos, de un proceso de uso, creación de familias y revisarlo periódicamente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo todos los datos de contacto y encantado de volvernos a ver en este magnífico congreso virtual BIM.